Muy buenas tardes a todas y a todos. La Junta Nacional de Jardines Infantiles de Arica y Parinacota le da la más cordial bienvenida al webinar que abordará el juego y la recreación de la primera infancia en tiempos de pandemia por COVID-19. Les invitamos a reflexionar y reconocer la importancia del juego y el movimiento en el jardín infantil y en el hogar en pro del desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Para ello, nos acompaña un panel de expertas que a continuación les presentamos. Nos acompaña Paola Frugone Opaso. Ella es psicóloga y licenciada en Psicología de la Universidad de Tarapacá, magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos de la Universidad Andrés Bello. Trabajó en el área de protección y promoción en instituciones colaboradoras del CENAME. Fue docente en la Universidad de Tarapacá y Arturo Prat, y desde el año 2008 se desempeña en la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Actualmente desarrolla funciones en el equipo regional de Buen Trato de la Subdirección de Calidad Educativa. También nos acompaña Claudia Campos Burgos. Ella es educadora de párvulos y psicopedagoga de la Universidad de Tarapacá. Tiene postítulo en orientación educacional y consejería vocacional de la Universidad Católica del Norte. Se ha desempeñado en distintas áreas de la educación no convencional. En Junji se desempeñó como educadora asesora de programas alternativos Conozca a su hijo y programa de mejoramiento de atención de la infancia, los PMI. Actualmente es asesora pedagógica de jardines infantiles clásicos y alternativos. También nos acompaña Pamela Núñez Carrasco. Ella es profesora de Educación Física de la Universidad de Tarapacá, licenciada en Educación, con posgrado en Herramientas de Liderazgo y Gestión Pública de la Universidad Católica de Chile, docente del CFT de Tarapacá y continúa como docente de la carrera de Deporte y Recreación del CFT Estatal de Arica y Parinacota. Actualmente es la encargada regional de Actividad Física y Deporte del Instituto Nacional de Deportes, IND, de la región de Arica y Parinacota. A las expositoras se les agradece su participación en este webinar. Mencionar que tras las exposiciones se darán respuesta a interrogantes formuladas en el chat por quienes siguen nuestra transmisión. Y para comenzar este webinar, damos la bienvenida al director regional de la Junji, Marcelo Cortés Moreno. Bienvenido, director, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias, Gabriela. Un saludo muy cordial a todas las personas que están conectados hoy en este webinar, el que hemos denominado el juego y la recreación de la primera infancia en tiempos de pandemia COVID-19. Obviamente agradeciendo el trabajo primero a quienes han organizado esta actividad, muy especialmente las profesionales de nuestra área de Dirección de Calidad Educativa, a Paola Frugone Opaso y a Claudia Campos Burgos, quienes hoy van a compartir sus valiosos conocimientos con nosotros, y de igual forma también agradecer la participación de Pamela Núñez, que es profesional del IND, usted la presentó el currículum también, Gabriela, así que agradecido también por la participación de ella. Y por supuesto también un saludo afectuoso a todas las familias de nuestros niños y de nuestras niñas que se encuentran viéndonos a través de esta transmisión de webinar. Junji tiene hoy día, o siempre ha tenido como misión el entregar una educación parvularia de calidad y de bienestar integral para nuestros niños, niñas y sus familias. Esto va de la mano a su vez también con el aumento de la cobertura que nosotros queremos lograr a nivel regional. Hoy en día con dos proyectos que ya se están desarrollando, el proyecto de Jardín Infantil El Alto, que es por ejecución del MOP, y también el Jardín de Caleta Vítor, que se encuentra en algunos trámites de subsanación de trámites administrativos para poder ya comenzar con su fase de construcción. Hemos estado presentando más proyectos, buscando siempre esta nueva institucionalidad de educación parvularia, que nos permita ir modernizándonos a fin de dar respuesta efectiva a los nuevos desafíos que se nos plantean también y a las necesidades crecientes de nuestra región de Arica y Parinacota. Esta misma modernidad y esta necesidad, disculpen, de entregar una educación de calidad que nos ha llevado
a realizar un trabajo del cual me siento muy, muy orgulloso. Me siento orgulloso de mi equipo regional y especialmente de mi equipo de cada uno de los equipos de los jardines, porque hemos logrado tener el hito a nivel nacional de ser la primera región de la Junji con un reconocimiento oficial en el 100% de sus jardines infantiles, en este caso de jardines infantiles clásicos, lo que realmente nos llena de orgullo el poder demostrar con esta certificación que nos otorga el Ministerio de Educación, de que nosotros estamos dando cumplimiento a la calidad que se está buscando en los aspectos jurídicos, de infraestructura, y también en el aspecto técnico-pedagógico respecto al traspaso de aprendizajes respecto a nuestros párvulos. Así que estamos muy contentos con esto. Y bueno, hoy en el contexto de COVID-19 nos hemos visto forzados, tanto, insisto, los equipos de jardines principalmente, a poder readecuarnos en las condiciones que se han fijado para poder trabajar. En Junji hemos asumido esto con especial énfasis, con especial seriedad, porque queremos lograr precisamente que este retorno que podamos tener a la presencialidad pueda ser, como lo ha dicho también nuestro ministro, seguro, que pueda ser flexible y que pueda ser gradual, y que obviamente las familias lo vayan haciendo y tomando esa decisión en conciencia cada una de ellas. Así que de ahí nace este webinar, denominado, nuevamente lo cuento, el juego y la recreación de la primera infancia en tiempos de pandemia de COVID-19, forma en que reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad, de donde promovemos las transformaciones en las prácticas pedagógicas mediante la vinculación y participación que se enmarca en un espacio de encuentro para analizar temas de interés para la educación parvularia. Así que de esta manera quiero finalizar agradeciendo también nuevamente a todos los funcionarios de Junji quienes hacen posible cumplir con nuestra misión, que es entregar educación parvularia de calidad y este bienestar integral tanto a nuestros niños o nuestras niñas como a sus familias, porque la educación más que nunca comienza aquí. Así que muchas gracias y Gabriela, le doy el pase. Muchas gracias, director. Agradecemos las palabras del director regional de Junji. Iniciamos las relatorías del panel de expertas con la primera exposición de la psicóloga Paola Frugoni Opaso, quien abordará el tema el ejercicio de derechos, primera infancia y contexto actual. Bienvenida, Paola, y muchas gracias por acompañarnos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfectamente. Gracias, gracias. Vamos a comenzar entonces con esta presentación, agradecer la invitación, saludar a todos quienes están conectados en el webinar y a las colegas que también están compartiendo este panel, y contarles que yo quiero contar un poquito acerca del ejercicio de derechos respecto a primera infancia en este contexto actual. Y bueno, si vamos a hablar de derecho, necesariamente tenemos que revisar el contenido, algunos contenidos referidos a la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas. Contarles que la Convención de los Derechos de Niños y Niñas es un convenio de las Naciones Unidas que describe una gama de derechos, ¿cierto?, hacia los niños y niñas, y también establece normas básicas destinadas a salvaguardar el bienestar integral de niños y niñas. Ahora, es importante considerar que los estados partes, se les llama estados partes a los países que se adscriben a esta convención. Una vez que se adscriben a esta convención, ellos aceptan someterse a las regulaciones y además informar con cierta periodicidad los avances que han establecido en cada uno de los países para el ejercicio de derechos de los niños y niñas. En este contexto, hay ciertos hitos que quisiera compartir. Bueno, la convención fue creada en noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue ratificada en Chile en el año 1990, en septiembre, ¿cierto?, del año 90, y esta convención cuenta con 54 artículos que hacen referencia a los derechos de niños y niñas, y el resto entrega algunas indicaciones a los estados partes para su aplicación.
Bueno, desde el año 90 a la fecha ha pasado harto tiempo, ¿cierto? Y inicialmente se escribieron 20 países y hoy día, según los últimos cómputos, entiendo que van alrededor de 196 países que han ratificado esta convención. Quisiera yo contarles un poquito acerca de los principios. Hay algunos principios que son orientadores y que nos van a permitir dar contexto a la temática que estamos trabajando. El primer artículo que tiene que ver con el artículo 2, ¿cierto?, de la no discriminación, y esto señala el carácter de universal, ¿cierto?, de los derechos. Por tanto, esto debe ser aplicado, los derechos tienen que ser aplicados a todos los niños y niñas sin ningún tipo de excepción, ¿cierto? Respecto del artículo 3, vinculado al interés superior de niños y niñas, aquí se destaca el carácter de responsabilidad del Estado, porque el Estado de Chile, como todos los otros estados que han adscrito a esta convención, deben asegurar la protección y el cuidado de los niños y niñas, poniendo en el centro su bienestar integral y estableciendo decisiones que salvaguarden y que en el fondo contengan las mejores decisiones posibles. Respecto del artículo 6, vinculado al desarrollo y la vida, aquí los estados partes deben establecer la vida, la supervivencia y el desarrollo para los niños en su máxima medida posible. Y aquí se visualizan el ejercicio de derechos como todos en un simultáneo. No hay un derecho que debe estar sobre otro, sino que tenemos que tener una visión general del ejercicio de derechos. Finalmente, el principio de participación contenido en el artículo 12 de la Convención señala la importancia de que niños y niñas puedan dar su opinión, sean escuchados en materias que sean de su interés, por cierto, y de acuerdo a su desarrollo. En un costado de la pantalla, ahí figura la temática de que obviamente el ejercicio de derechos se debe dar en un contexto de autonomía progresiva. Sabemos que los derechos se aplican a los niños y niñas y adolescentes, por cierto, desde el nacimiento hasta la mayoría de edad, y por tanto, este es un principio que operacionaliza su aplicabilidad. Ahora, ¿qué ha pasado con los niños y niñas en el contexto de esta emergencia sanitaria? Bueno, hemos estado ya un buen tiempo en este proceso y a nivel internacional y nacional se han realizado variados estudios para documentar y fundamentar un poco lo que ha ocurrido con niños y niñas. En este contexto y para fines de esta exposición yo quisiera relevar 4 aspectos, señalando primero que los niños y niñas no han estado ajenos a verse afectados en estos procesos. Básicamente, ¿en qué aspecto? Un primer aspecto tiene que ver con el distanciamiento físico. Sabemos que se han tomado ciertas medidas sanitarias y también las propias familias han tomado ciertas medidas de resguardo, ¿cierto?, que han implicado que niños y niñas han dejado de vincularse con otras personas o grupos que para ellos eran significativos. En este contexto, familiares, por ejemplo, han descontinuado la visita a los abuelos, a tíos, a parientes cercanos y han dejado de vincularse con otros y otras niñas con los que regularmente mantenían contacto y relación. Esto evidentemente tiene un efecto respecto a sus vínculos afectivos y sociales, y también este distanciamiento físico en algunos casos ha sido temporal, pero también en otros casos ha sido permanente y no es menor la cantidad de duelo o duelos que han tenido que vivir niños y niñas por la pérdida de parientes. Un segundo elemento que quisiera relevar es la restricción de desplazamiento. Es evidente que los niños y las niñas han disminuido el acceso a ciertos espacios en los que habitualmente ellos desplegaban, ¿cierto? Espacios de recreación, de esparcimiento o de entrega de servicios. Particularmente en nuestra región es habitual en tiempos de normalidad, ¿cierto?, los niños y las niñas visitan plazas, parques, la playa, y en este periodo hemos visto que ha disminuido, obviamente se ha restringido el desplazamiento de los niños y las niñas. Ahora, hay cambios también en la dinámica en el hogar. ¿En qué sentido? En la rutina diaria. Sabemos que se interrumpieron muchas rutinas y ritmos que ya estaban establecidos y que de alguna manera también daban
confianza y seguridad a los niños. Hay un modo de hacer las cosas que es habitual, que me provee una base segura, y que de pronto cambia, se altera, ¿cierto? Los espacios familiares, los ritmos familiares, hubo inicialmente muchos cambios respecto de la alimentación, los horarios de sueño, y conforme ha pasado el tiempo y también los recursos de las familias, estas rutinas han sido reestructuradas o reorganizadas dependiendo de la realidad de cada hogar. Finalmente, un último aspecto que quisiera relevar tiene que ver con la afectación emocional de los propios adultos. Se ha documentado que efectivamente los adultas, no hemos visto afectados de numerosas maneras, ¿cierto? Hemos reportado numerosos indicadores de afectación emocional, de estrés, de agotamiento, y efectivamente los adultos que tienen a cargo niños y niñas se han visto aún más afectados. ¿Y cómo esto puede repercutir en los niños y niñas? Bueno, efectivamente, en el ejercicio de roles. Sabemos que un papá o una mamá que está más afectado en lo emocional, que está con algunas dificultades para poder regular su propia emocionalidad, efectivamente también puede ver afectado la capacidad para responder adecuadamente al niño, estar disponible y sensible, y a su vez también poder regular los estados emocionales que puedan estar presentando niños y niñas. Entonces, en este contexto podemos intuir también que la niñez se ha visto afectada. Ahora, un elemento que es importante visualizar es obviamente la trayectoria del desarrollo. Los efectos y las reacciones que puedan tener niños y niñas van a depender de sus características, de su etapa de desarrollo. Particularmente en la primera infancia, estamos hablando en la etapa que nosotros desarrollamos labores en Junji, prestamos el servicio, es una etapa, los primeros años de la vida, es una etapa donde se sientan las bases de la arquitectura cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que ese es el periodo en donde existe la mayor cantidad de conexiones neuronales y a una velocidad asombrosa. Fíjense ustedes que alrededor de los 3 años, vamos a tener aproximadamente el 80% del desarrollo cerebral, este desarrollo cerebral que no solamente acompaña y favorece el desarrollo actual, sino que está pensado en la proyección hacia futuro. Por tanto, es muy importante que nuestras acciones, y ya voy adelantando un poco el concepto que más adelante vamos a revisar, que tiene que ver con garante de derechos, visualice esta situación o esta particularidad que ocurre en primera infancia. Ahora, las reacciones, como yo les decía, de los niños y las niñas en este contexto de pandemia pueden ser variables, dependiendo de su edad, dependiendo del desarrollo, dependiendo del contexto. Sabemos que estamos en una etapa en particular, con los niños y niñas, en una etapa de alta vulnerabilidad en razón de el desarrollo que se está dando, pero también de alta plasticidad. Y eso va de la mano, y es muy importante el acompañamiento acá del adulto, de este adulto que sea sensible, que logre dar buenas explicaciones, que dé mayor comprensión hacia el niño respecto de lo que está ocurriendo en su contexto. Los niños y niñas están desprovistos de experiencias primarias anteriores que les permitan comprender lo que está ocurriendo, pero en este periodo de vida en que ellos se encuentran, también es una oportunidad para que ellos puedan incorporar y fortalecer los recursos resilientes que tienen. Por tanto, las reacciones de los niños y de las niñas, ¿ya? Y el acompañamiento del adulto va a definir un poco la capacidad que ellos puedan tener de reponerse en este contexto de emergencia. Ahora, ¿cuál es el rol de garante de derechos? Quisiera acá revisar algunos conceptos y particularmente el concepto de buen trato. El concepto de buen trato está ligado a lo que es la dignidad y a los principios que ya mencionamos con anterioridad
respecto de la Convención de los Derechos de Niños y Niñas. Esto implica y está vinculado a un estilo de relación, a un estilo de comportamiento que es capaz de reconocer los propios derechos, pero también reconocer las necesidades, los derechos, y reconoce al otro como un legítimo otro. En el caso de los niños y niñas, implica también acciones de protección, de cuidado, de afecto y de resguardo del bienestar de ellos. ¿Qué podemos hacer como garantes de derechos? Acá me gustaría relevar 3 ideas. Una primera idea, y que ya lo veíamos respecto del tema de la supervivencia, la vida y la supervivencia, el derecho a la vida y la supervivencia no puede sacrificar el desarrollo integral de los niños y niñas. Es decir, lo mencionamos, es un principio universal. No podemos desatender por privilegiar la vida y la supervivencia, el ejercicio de los otros derechos, ¿ya? Sabemos que el desarrollo de los niños y niñas en primera infancia es el más vertiginoso del resto de la vida y que cimienta la salud y el bienestar físico y psíquico posterior. Y por tanto es relevante en primera infancia que estemos muy atentos respecto del ejercicio de derechos de los niños y niñas en el ámbito de la salud, de la nutrición adecuada, del que ellos estén en un entorno saludable y seguro, y por cierto, respecto del tema del juego y la educación. Y aquí quisiera detenerme un poquito respecto de la temática en particular de este seminario, y es, ¿qué pasa con el juego? ¿Qué pasa con el juego y el movimiento en los niños en este periodo? El juego en particular está descrito en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? Está señalado como el derecho al esparcimiento, el juego y las actividades culturales. Y aquí relevar que todos los niños y niñas tienen derecho a participar de espacios, ¿sí?, de actividades artísticas, culturales, recreativas. ¿Por qué es tan importante el juego? Fíjense que aquí yo destaco una de las frases que plantea Francesco Tonucci, ¿cierto? Dice, todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. El juego es la actividad natural de los niños y niñas, ¿sí? Es algo propio, es algo que surge espontáneamente, no se aprende a jugar, es algo que surge de nuestra naturaleza desde siempre, ¿cierto? Y entonces, en este contexto, relevar la importancia del juego libre. El juego libre, esta actividad donde es el niño o la niña quien decide qué hacer, cómo hacer, cuándo utilizar un determinado elemento, un determinado material, ¿cierto? Y fíjense que el juego libre es el juego, la actividad que genera mayores conexiones cerebrales. Qué importante resulta tener presente esto en primera infancia. El juego es la actividad natural de niños y niñas, es la actividad que facilita los aprendizajes de ellos y ellas, es el espacio donde ellos fomentan la creatividad, la imaginación, ¿cierto? Y donde particularmente en momentos de desastre o de emergencia, es el espacio donde ellos recuperan la sensación de control, donde puedan elaborar sus experiencias, volcar su emocionalidad, expresar sus emociones, y efectivamente el juego ayuda a sobreponerse. A través del juego también se genera una serie de hormonas y neurotransmisores que nos generan bienestar. La dopamina que motiva y estimula los músculos hacia el movimiento y la repetición, la serotonina que nos ayuda a disminuir la sensación de ansiedad, la sensación de estrés, que regula nuestro ánimo, que regula nuestro sueño, y también las endorfinas que nos dan bienestar, que disminuye el dolor, ¿cierto? Y también que potencia el sistema inmunitario. Entonces, la invitación aquí es, y en el contexto de este seminario, es a reconocer y validar la importancia del juego, de los espacios de juego libre de los niños y niñas en los contextos de hogar, de establecimiento, en los espacios públicos, ¿cierto? En cualquier espacio que este sea, y también invitar
a nosotros los adultos, las adultas, a que nos incorporemos en estos espacios de juego natural de los niños y niñas, que no solamente le van a dar bienestar a ellos, sino que también el juego beneficia la salud integral de todos en la familia. Así que básicamente este es los contenidos que yo quería revisar en este espacio y señalar que efectivamente, si bien es cierto, en este contexto de emergencia sanitaria, el ejercicio de derechos efectivamente se ha visto afectado, también el juego y el movimiento surge como una instancia, una oportunidad para poder apoyar el desarrollo socioemocional de nuestros niños y tener espacios de vinculación familiar. Muchas gracias. Agradecemos la exposición y reflexión aportada por Paola Frugone Opaso, y continuando con este webinar, invitamos a la segunda relatora, ella es Claudia Campos Burgos, quien expondrá el tema El juego como motor de aprendizajes. Claudia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Paola, también por el pase. Bueno, voy a compartir pantalla. Judith, ¿me podría habilitar, por favor? Gracias. Bueno, tal como lo decía Gabriela, voy a conversar hoy día sobre el juego como motor de aprendizaje. Obviamente, como lo comentaba también Paola al finalizar su presentación, el juego, desde una perspectiva educativa, no puede, la infancia no se puede concebir sin juego. El juego es como la principal actividad que tienen los niños y niñas desde que nacen, desde que están en el embarazo, desde la etapa gestacional hasta que somos adultos. Todos jugamos durante este periodo. Jugar es una de las fuentes más importantes de progreso, no solamente de progreso personal, sino también emocional, psíquico, social, como lo decía Paola. Y por lo mismo, en las fases curriculares de educación parvularia, el juego es reconocido como un motor de aprendizaje y está establecido dentro de los principios pedagógicos del juego. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego es el concepto central de la educación parvularia, en donde se considera como una actividad natural en los niños y niñas. O sea, no hay niño que no juegue. Juegan con todo, con lo que se encuentren, con tierras, con bolitas, con personas. Ellos no tienen problemas para socializar, se encuentran con otro niño en el CEFAM, en la calle. ¿Cómo te llamas? ¿Quieres jugar? Y no sé qué. Y ya están jugando. Y eso es natural, es algo inherente. Y por lo mismo, en la educación parvularia se considera una estrategia pedagógica que es privilegiada. Nosotros como educadores de párvulo, o incluso las mismas familias en la educación inicial, en la educación parvularia, podemos darle el impulso necesario para el desarrollo de estas funciones. Por ejemplo, cuando hablamos de funciones cognitivas superiores, son todas las que nos diferencian de otras especies, ¿cierto? La posibilidad que nosotros tenemos de tener atención, de crear, por ejemplo, el lenguaje, de generar cálculo, de esta orientación espacial, del ser afectivo, de la socializar con otros niños y esta adaptación creativa que tienen los niños a medida que van desarrollando el juego es fundamental. Lo que conversábamos hace un minutito atrás. Los niños empiezan a jugar, pueden empezar jugando con los autos y terminan jugando con aviones. Todo imaginario en base al juego simbólico, pero siempre hay una comunicación y una socialización a partir de eso. Por lo mismo, la expresión y el desarrollo de los aprendizajes son muy respetados en la educación parvularia. Por eso, como decía Paola anteriormente, nosotros vemos al niño como un protagonista de sus aprendizajes, vemos al niño como un sujeto de derecho, porque validamos todo lo que es. Los niños no son medias personas ni un cuarto de personas, son personas completas. Y en base a eso, nosotros tenemos que ir potenciando todas esas habilidades que el niño va desarrollando a medida que va creciendo. Ahora,
como dice el PPT. Son innumerables las actividades que los niños pueden llamar juego, ¿cierto? De diferentes edades, según la edad que el niño tenga, es el juego que va a ir desarrollando. Cuando hablamos de niños de sala cuna, de bebé, por lo general estamos hablando de niños y niñas que juegan a través de los sonidos, de las sensaciones y de las miradas. Por ejemplo, cuando uno los mira y el niño hace como, o tose y uno hace como, ¡ah!, como que se asustó, una expresión de, ¡ah!, eso significa que el niño ya está jugando de alguna forma, está aprendiendo a socializar. En la etapa de los niveles medios, cuando el niño empieza a hacer todo este juego simbólico, donde un lápiz se convierte en un avión, donde de a poquitito va como empezando a tener esta intención social también con otros compañeros. Y en el caso, por ejemplo, de los niños de los niveles de transición y todo lo demás, suman todos estos juegos, además del juego de roles, en donde ellos son papás, donde ellos son mamá, donde ellos quieren ser el bombero, el jefe, el conductor, donde ellos quieren ser todo. Entonces, es por esto que nosotros también tenemos que, a medida que vamos avanzando, tenemos que ser capaces de diferenciar qué es la lúdica y qué es el juego. Ahora, lúdica es cualquier actividad de aprendizaje con un sentido de entretención, motivación que se pueda dar. Por ejemplo, acá vemos en la imagen, estamos analizando diferentes hojas por tamaños, por colores, puede ser pintar. Eso es una actividad lúdica, una actividad que en sí es entretenida y una actividad que nos beneficia y que nos genera un aprendizaje, pero que es intencionada. Versus el juego, que el juego tiene una estructura interna, es espontánea, lo que conversábamos hace un ratito. El niño por lo general tiende a crear estos juegos, a tener unas propias interacciones y en donde todas estas son valiosas a largo plazo, responden plenamente a la singularidad que tiene cada niño y las motivaciones internas que vaya desarrollando. Por ejemplo, si yo estoy nerviosa, si yo fuese niño y estoy nerviosa, ¿qué voy a jugar? Aquí yo soy una persona que tiene mucha energía y cuidado, yo te cuido, ven, yo te ayudo, dale, tú puedes. Ellos mismos empiezan a exteriorizar sus sensaciones a través del juego. Entonces, el juego, como decíamos recién, está directamente relacionado con el aprendizaje. Y el aprendizaje es a través de las vivencias, de lo que yo voy sintiendo. Posibilita obviamente un sano y armonioso crecimiento a medida que los niños se van desarrollando y van teniendo estas interacciones, ya sea lúdicas o netamente de juego. Y obviamente la neurociencia, como decía Paola, nos dice que el juego es una emoción. Y sin emoción no hay aprendizaje. Por eso, cuando hablamos de aprendizajes significativos, hablamos de todo lo que a nosotros como niños e incluso como adultos nos genera una sensación, un sentimiento, algo que nos evoca. Puede ser cualquier sentimiento, alegría, pena. Eso ya se convierte en un aprendizaje. El juego también es emoción pura, como decíamos recién. Evoca la exploración y es el motor del aprendizaje. Nuestras bases curriculares los dicen. El juego es el motor de aprendizaje. Y en base a eso también es que nosotros tenemos que privilegiar estas instancias en las que nosotros promovemos el juego. Lo decía Paola también dentro de su presentación, el juego libre. Este juego libre, y de hecho la Sociedad Americana de Pediatría recomendó a los doctores decirle a la familia, orientarle a las familias el juego libre, porque también tiene relación con lo que iba a comentar Pamela, más adelante, con el tema de la obesidad infantil, con el tema de cómo promover el movimiento en los niños cuando estamos en una sociedad que está muy, muy sedentaria. Entonces, el valor educativo del juego es eso, provoca curiosidad. La curiosidad, chicos, es el motor de aprendizaje, como decíamos recién. Y este juego es cosa que ustedes recuerden su infancia. Los invito a recordar su infancia, sus sensaciones. ¿Qué sentían cuando jugaban? ¿Qué sentían cuando corrían detrás de algo, cuando jugaban a la escondida, cuando estaban imaginando que estaban en algún lugar? A través del juego, los niños y niñas también exteriorizan la sensación, lo decía yo anteriormente. Si yo tengo miedo, voy a jugar a que protejo a alguien. Si yo estoy angustiado, voy a jugar a que soy fuerte. Si yo tengo como alguna preocupación, la voy a demostrar a través de esto. Si estoy contento también. Entonces, a través de esta herramienta que es el juego y el juego simbólico, vamos ensayando distintos finales. Podemos partir, insisto,
jugando a que somos policía y terminamos siendo dinosaurios o dragones. Entonces, este juego va generando distintas herramientas y distintas aptitudes en los niños. Los va ayudando a enfrentar la frustración, a ser más tolerantes, a crear argumentos. ¿Pero por qué tú quieres ganar? ¿Por qué yo gano? No, pero ¿por qué quieres ganar? Ellos mismos van a través de esto creando argumentos, ejercitando la toma de turnos, que es tan difícil, que incluso nosotros estamos en una fila como todos ansiosos esperando que nos toque y los niños tienen que esperar su turno a la hora de jugar o hacer su intervención en el juego. El niño aprende a través del juego, chicos, también a ganar, a perder y a ceder. No todo siempre es ganancia. El juego también nos enseña valores, pero estos valores no son solo los que el niño aprende de otros, sino el que también copia de la familia. Por ejemplo, si estamos en un parque, ustedes se van a dar cuenta y van a observar la variedad de niños que existe, y esta variedad de niños que existe responde también a la variedad de familias y a la variedad de mundos que nos rodean. Por lo mismo también tenemos que ser respetuosos frente a eso y no creernos dueños de la verdad ni dueños de las acciones de otros. Por lo mismo se invita mucho al respeto, a la tolerancia y al entender y al ser empático frente a esta situación. Ahora, ¿cómo fomentar el juego en el hogar durante tiempos de pandemia? Lo hemos visto durante diálogos que ha hecho la Junji, durante entrevistas del experto también. El hogar tiene que ser un espacio en donde el niño se sienta libre, donde el niño sienta que está cobijado y donde es un lugar seguro. Ahora, dentro de la casa, dentro del hogar, se necesita un adulto que sea sensible a los niños, que evite, por ejemplo, esto de mecanizar las respuestas, que el niño está jugando y le dice, mira mi comida, le lleva el plato de comida que él estuvo preparando con todo su sacrificio durante 15 minutos y el adulto hace esto, sí, está rico, ya. No, el adulto sensible tiene que decir, ¿y qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué le pusiste? ¡Oh, qué delicioso! Seguir ese juego, ese seguimiento y ese evitar respuestas reiterativas va a ayudar al niño también a que pueda socializar y se pueda sentir parte de este grupo. Normalmente uno siempre dice, déjate de jugar, no estás haciendo nada. Y el jugar es todo. Uno no puede decirle a un niño, déjate de jugar, porque el juego es parte de. Es como si nosotros nos dijeran, déjate de respirar. Es imposible, porque dejamos de ser nosotros. Entonces, a partir de esto, las respuestas aportan a la construcción de estos juegos o de estas acciones que nosotros vamos desarrollando. Genera espacios también dentro del hogar donde los niños y niñas puedan estar o se sientan propios. Por ejemplo, si estamos en casa o vivimos en un departamento, que actualmente es la realidad de muchos niños y niñas que viven en espacios muy reducidos, donde no hay áreas verdes cerca ni nada por el estilo, ¿qué se recomienda? Se recomienda que dentro de la casa tengamos una esquinita, un cuadradito que sea de su uso exclusivo, en donde el niño pueda tener sus juguetes, donde el niño si quiere puede pintar la pared, nosotros podemos ir poniéndole un papel, podemos ir generando espacios dentro del hogar que sean llamativos y que sean acorde a las necesidades de desarrollo que tengan nuestros niños según su edad. Ahora, también es importante generar tiempo para jugar con nuestros niños. Y cuando hablamos de jugar, no es solamente sentarse a jugar con autitos a imaginar que somos cosas. El hecho de estar en la casa, cocinar juntos, ya es un juego. El jugar a ser chef, involucrar a los niños en la cotidianidad, en esto de, te voy a invitar a ser cocinero. Te voy a invitar hoy día a ser un limpiador. Vamos a ser jardineros. Vamos a hacer no sé qué. Y de esa forma yo voy incluyendo al niño dentro de la rutina y dentro de la cotidianidad. Y eso me va ayudando también a desarrollar distintas habilidades dentro de los niños. Normalmente, como adultos cometemos el error de anular a los niños frente a los sentimientos que ellos van sintiendo, para la redundancia. El decir, ay, vas a llorar de nuevo, ay, ¿por qué ¿y por qué no llores por eso, no hagas esto? Tenemos que darnos el tiempo de entender y de ser sensibles frente a la necesidad o la sensación que el niño está teniendo en ese instante. Ahora, esto que yo les comentaba de acondicionar el hogar para el desplazamiento de los niños y niñas, hace referencia también a que dentro de un espacio, si por ejemplo estamos en el departamento y tenemos mesa de centro, saquemos la mesa de centro para que el niño tenga más espacio para desplazarse.
Si, por ejemplo, tenemos la mesa del comedor en el centro, tirémosla hacia una orilla para que ellos también puedan jugar. Ellos necesitan espacio, necesitan explorar y necesitan crear. Quizá con esa mesa de centro, si la arrinconan, el niño le va a poner una sábana adentro o una sábana por arriba y va a crear un circo o va a crear una casa. Y les va a ir a ustedes como padres permitiendo la posibilidad de conocer más a los niños y a las niñas. Ahora, como ya para ir finalizando, evitar el uso de pantallas. Por lo general, el celular, el computador, la televisión son elementos que han crecido con los niños. Los niños nacieron y esto ya estaba. Los niños nacieron con el celular en la cara para la selfie, para la videollamada, para que conozcan al niño la familia de otra región y qué sé yo. Está bien, siempre y cuando sea controlado y sea en tiempos precisos. Tenemos que evitar de todas las formas que esta pantalla se vuelva nuestra nana, que se vuelva nuestro cuidador, que se vuelva alguien, que el niño se vuelva dependiente de esto. Si ustedes se fijan en la imagen del niño que está ahí o de la niña, está enojada, está frustrada frente a una pantalla. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si ya esa frustración la pudiera canalizar de otra forma, corriendo, saltando, gritando, cantando? Y si ustedes se fijan en la imagen de abajito, aparece un niño con todos sus juguetes, súper desordenados por todos lados, pero dentro de ese desorden ellos también tienen orden. Entonces, este uso de pantallas, si bien no lo podemos eliminar porque es parte de la cotidianidad de los niños y niñas, podemos tener cuidado en que no hagamos un uso excesivo de ellos, porque eso también atrae otro tipo de pandemias que son las visuales, de enfermedades visuales, las de obesidad, y así sucesivamente, que yo creo que Pamela lo va a tratar más adelante. Espero no haberme pasado en el tiempo. Para finalizar eso, muchas gracias, chicos, por su atención. Que tengan buena tarde. Qué interesante lo que nos enseñas, Claudia. El juego está relacionado con el aprendizaje. El juego es un motor de aprendizaje. Muchas gracias. Agradecemos la relatoría de la asesora pedagógica de Junji Arica y solicitamos iniciar la tercera y última intervención. Y en esta oportunidad nos va a acompañar Pamela Núñez Carrasco. Ella es encargada de actividad física del IND de Arica y Parinacota, quien se referirá al movimiento y actividad física en la primera infancia. Bienvenida, Pamela, y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Ahora sí, ¿se escucha bien? Te escuchamos perfecto. Gracias. Te escuchamos y te vemos muy bien. Hola, buen día. Mi nombre es Renato Beizaga Muñoz, director del Instituto Nacional de Deporte, y les doy la bienvenida a este webinar donde participaremos con profesionales del IND y profesionales de Junji para comprender esta nueva modalidad de volver a la normalidad. Esperamos que sea de su satisfacción esta experiencia, dado que crecer en movimiento es muy beneficioso para nuestros niños y niñas que hoy en día han estado sufriendo esta pandemia. Una vez más, bienvenidos y los esperamos en este webinar. Toda buena historia tiene un gran inicio y queremos que ese inicio sea un estímulo permanente para las nuevas generaciones. Para que nuestra historia tenga un desarrollo y un final feliz, movemos la energía de nuestros niños y niñas en todo el territorio nacional. Aquí hay espacio para jugar, para aprender, para enamorarse y elegir ese deporte que nos acompañará durante toda la vida. Queremos instalar el hábito deportivo en nuestros niños, niñas y jóvenes y, ¿por qué no?, descubrir nuevos talentos deportivos. El primer paso es crecer en movimiento. Quiero dar las gracias por esta invitación para este webinar y poder mostrarles un poco de cómo el Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio del Deporte están en constante comunicación con lo que es Junji, y a través de ellos indicarles cómo es el programa Crecer en Movimiento dentro de los componentes Jugar y Aprender.
que tiene relación con los niveles medio y transición de la educación parvularia. En este alineamiento de componentes, les quiero indicar que tenemos muchos objetivos a trabajar. Mejorar la condición física de base a la práctica sistemática del juego y la actividad física y deporte en niñas y niños, y también jóvenes. Ahora bien, tenemos objetivos por áreas, el objetivo motriz, el objetivo psicológico y nutricional. En el objetivo motriz, aumentar los índices de la práctica sistemática de la actividad física y deporte a través de experiencias lúdico-motrices. Recién Claudia nos pudo hablar de lo que era lo lúdico, lo que es de manera en la cual el niño o niña busca la forma de poder entretenerse, ¿ya? O de poder jugar. Ahí hizo la diferencia. El juego en sí claramente va a tener sus reglas, va a tener su forma de cómo ellos marcan o rayan su cancha para poder realizar actividades. Dentro de los objetivos de aprendizaje tenemos lo que son el desarrollo de las habilidades motrices de locomoción básica, ya también de psicomotriz, de la manipulación. Tenemos también el desarrollo de experiencia motriz en torno a la comprensión en cuanto a la noción del propio cuerpo, noción de objetos, noción de los demás tiempo-espacio, de la corporalidad. Reconoce el juego y la actividad física sistemática como parte de una actividad placentera. Tiene unidades temáticas, como les mencionaba anteriormente, habilidades motrices, habilidades de manipulación, habilidades de equilibrio, del cuerpo y los objetos y lo demás, expresión corporal, motivación autodeterminada, alimentación saludable y hábitos de vida saludable. En el área psicológica, el Instituto Nacional de Deporte apoya a los profesionales que están y desarrollan el programa Crecer en Movimiento, especialmente en el componente Jugar y Aprender, con todo lo que tiene que ver con las habilidades para la vida y también poder transmitirla a los niños y niñas. Y en el área nutricional también promover estos hábitos de alimentación saludable y bastante hidratación y dejar de lado la comida chatarra que aumenta por sí los niveles de obesidad y de sobrepeso en la población infantil. Y qué más está a decir que este sobrepeso, en lo que es la obesidad, implica que muchos niños y niñas son inactivos físicamente. Cuando hablamos de sedentarismo, nos hablamos desde el punto de vista de la salud, pero cuando hablamos de la inactividad física, hablamos específicamente de lo que es moverse y hacer todas las actividades que podemos realizar con nuestro propio cuerpo. Dentro de esto también tenemos sistemas donde tenemos contenidos que se desarrollan: correr, saltar, deslizarse, galopar, caer, esquivar, entre otras habilidades motrices de coordinación y también básicas de equilibrio. Luego también dentro de esta actividad de la conciencia corporal, la noción corporal, el esquema corporal, la lateralidad y movimientos corporales para expresar ideas, sentimientos y emociones, autonomía, competencia, etc. Y dentro de eso, este sistema y este componente tiene evaluación, como por ejemplo, un salto a pie junto, como en contexto lúdico, porcentaje de asistencia, encuesta motivacional en lo que es el área psicológica, y en el área de la nutrición, cuestionamiento de conocimiento nutricional. O sea, ellos pueden distinguir entre una fruta y una verdura, entre cosas que son saludables y las que no. Dentro del crecer en movimiento, la implementación de este componente se realiza a través de una alianza, como les decía anteriormente, con establecimientos educacionales, con niveles de transición pre-kinder, y se logra a través de convenios nacionales de PND y JUNGI. Aquí tenemos una pequeña muestra de una actividad que en tiempos normales, sin esta pandemia que nos aqueja, pudimos realizar en conjunto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el Estadio Canadela, que fue programada y fue generada por todo el equipo de actividad física, especialmente del equipo formativo. Dentro de estas actividades, Crecer en Movimiento tiene una manera referencial y funcional del modelo jerárquico del desarrollo, ya que tiene atributos fundamentales, que es relacionar claramente las fases del desarrollo motor.
con edades cronológicas de los niños y niñas, determinando los cambios en las competencias motrices, ¿ya? Desde el nacimiento, los factores que intervienen y su relación con otros ámbitos del desarrollo humano. En síntesis, característica de una forma secuencial de patrones motores básicos de forma global y diferenciada. ¿Cómo sumamos a este desarrollo motor en el mapa de progreso del crecer en movimiento, o SEM, para que lo vayan conociendo? Sumado a este modelo, tiene por objetivo que niñas y niños entre los 2 y 6 años aumenten la práctica sistemática de la actividad física y deporte a través del juego y la exploración, permitiendo el desarrollo motriz integral. Sumado a este modelo como pilar técnico de la intervención, este programa reconoce ciertamente a todos los participantes como una unidad integral. Ya bien lo mencionó la Claudita y Paola respecto a lo que son nuestros niños y niñas. ¿Ya? Y también complementar su trabajo con enfoque formativo orientado a la generación de hábitos de vida activa y saludable, a través del desarrollo de contenidos que estimulen la generación de una práctica sistemática de actividad física y deportiva y obviamente una alimentación equilibrada, fortaleciendo dimensiones psicológicas que favorezcan la adherencia ciertamente de la práctica con una intervención importante en los estilos de vida. Ahora bien, tenemos que considerar que hay 3 dimensiones que son fundamentales que las mencioné recientemente: la actividad física, la parte psicológica y la parte nutricional. Bueno, dentro de este programa que tenemos como propósito central, dice mejorar la condición física de niños y niñas y adolescentes entre los 2 y 18 años a través de la práctica sistemática de la actividad física y deporte escolar, dado los innumerables antecedentes de la inactividad física que suman actualmente al 84%. El 84% de la población es inactiva, es decir, el 16% sí realizamos actividad física, y que hemos estado marcada obviamente por esta pandemia que nos ha mantenido encerrados por un propósito que es proteger nuestra salud frente a lo que es la pandemia del COVID-19. Ahora bien, este porcentaje de actividad física y deporte es la mínima, ni siquiera se alcanza a lo que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es decir, estamos al debe. Y por eso es que JUMGI y el Instituto Nacional de Deporte y el Ministerio del Deporte trabajan en conjunto. El hecho de aportar especialistas en el área de la actividad física, en jugar y aprender, y influye netamente en que nuestros niños y niñas puedan optar ciertamente a un mejor pasar dentro de el estar en constante movimiento. Ahora bien, la actividad física en la infancia. ¿Por qué es importante la actividad física en la primera infancia? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Pueden hacer comentarios dentro de este webinar en el chat, ciertamente. ¿Por qué creen que es importante la actividad física en la primera infancia? Pueden comentarme ahí, hacer algunas intervenciones. ¿Qué creen ustedes que sería importante dentro de la actividad física en la primera infancia? Cuéntenme un poquito. Yo los voy a estar leyendo dentro de la actividad que están aquí. Yo estoy leyendo. A ver, dice movimiento, el ejercicio, muy bien. Otras personas que puedan opinar respecto a por qué es importante la actividad física en la primera infancia. Yo creo que es fundamental para el desarrollo psicomotor. Muy bien, muchas gracias. Ivette Macarena Hidalgo, te estoy leyendo. Claudia Alejandra, el movimiento y el ejercicio. Desde Azapa también nos mira. ¿Por qué creen ustedes que es importante la actividad física en la primera infancia? Les ayuda a canalizar la energía. Muy bien, exactamente. Ayuda a canalizar la energía. ¿Quién más puede opinar? Está el chat, está abierto para que todos puedan participar. De quienes nos están viendo, quien pueda opinar. Yo les puedo decir que en esta etapa la actividad física consiste en jugar, muy bien lo dijo recientemente Claudita, realizar algún tipo de deporte o afición
y desplazarse de forma activa en el entorno familiar, la escuela o en actividades comunitarias del sector de donde viven, ¿ya? Les voy a contar por qué es importante. La práctica ayuda a sus hijos e hijas a desarrollar un aparato locomotor, huesos, músculos, articulaciones, esperando ciertamente que todo sea sano. Desarrollar un sistema cardiovascular, el corazón, los pulmones. Aprender a controlar el sistema neuromuscular, coordinación, control de los movimientos. Mantener un peso corporal saludable. Fomentar la autoconfianza, integración e interacción social. Qué importante es la autoconfianza en nuestros niños y niñas. Créanme que con eso vamos a evitar el día de mañana aquellas personas que se retraen o se restan de la actividad, de todo tipo de actividad. Cuando quizás a alguno de ustedes les pasó en algún momento en que van a algún lugar y les cuesta socializar. ¿Por qué? Porque no tuvieron la oportunidad de desarrollarse de manera activa. Y eso es lo que tenemos que nosotros aportar en nuestros niños y niñas en la primera infancia, a que ellos se puedan desarrollar y tengan la autoconfianza que muchos y a muchas nos hace falta de vez en cuando. Dice acá, quisiera pedirle a Pamela sugerencias para que mi hermano de 3 años pueda hacer ejercicios en casa. ¡Wow! Te voy a dar muchas ideas, ojalá que no te la destruyan. No, mentira. Tener mejor rendimiento escolar. Lo importante de la actividad física, tener mejor rendimiento escolar, lo que nos abre la mente, un montón de posibilidades que hay. Crecer en movimiento, tenemos por un sinnúmero de actividades que pueden desarrollar. En base a estas imágenes, voy mostrando cómo las niñas y niños tienen diferentes implementos deportivos, balones, están los conos para poder mostrar, digamos, diferentes lugares, correr, saltar, trepar, etcétera. Qué importantes. Aquí me dicen, para poder evitar la obesidad infantil, dice, así poder hacerlo un hábito a largo plazo para la vida de nuestros niños y niñas. Excelente. Gracias, Caterina, Andrea. Eder, al tiro te voy a dar muchos tips de actividades, por ejemplo, que pueden practicar los hijos e hijas. Por ejemplo, pasear. Está bien, dentro de la casa, generar circuitos, obstáculos que puedan presentar sin que tenga riesgo alguno la posibilidad de realizar la actividad. Bicicleta, si es que cuentan con una bicicleta en el sector cercano, si se puede salir ahora en tercera etapa, ¿cierto? El monopatín, el famoso monopatín. Patinar si cuentan con patines. Si hay columpios, utilizarlos. Recoger juguetes. Por ejemplo, Eder, para tu hermano, ¿cierto? Hermano menor, de 3 años. ¿Tiene un sector donde guarda los juguetes? Va a desarmar los juguetes, le va a dar un orden y después los va a volver a dejar en su caja. Ya está haciendo una actividad de trasladar material de un lado al otro. Y le puede ir dando nombre, le puedes colocar números para que él también vaya asociando. Recuerden que la actividad deportiva tiene que ser transversal, es decir, por ejemplo, si estamos en la naturaleza, en contacto con la naturaleza, ya estamos realizando una actividad física con un entorno natural. Si podemos colocar números, ya le vamos asociando los números. Si le podemos colocar palabras o hablar del norte, el sur, el este, el oeste, sabiendo que eso también le va a servir a la larga al niño para poder ubicarse, dónde estoy, para cuál es el norte. Muchas veces, y sé que es difícil, hasta a uno le cuesta decir dónde está el norte. Uno dice en Arica, ok, el norte está yendo hacia Tacna, porque es lo más norte. Si voy al sur es cuando salgo de Arica en camino en la carretera, en la ruta, y vamos realizando distintas actividades. Otras actividades, jugar a pillar o esconderse, saltar la cuerda, caminatas por distintos sectores de la población, por ejemplo, de un parque. Jugar a la carretilla, al caballito. Claro que ustedes tendrían que ser el caballito para que se suba a su hermano en su espalda y usted pueda proteger que no se caiga. Trepar. Qué importancia. Ayudar en una huerta o jardín. Correr. Bailar. Bailar. Música que les guste y lo puedan realizar.
Esas son actividades, Eder, que también pueden servir para tu hermano menor que pueda realizar actividad. Dice, ¿por qué fortalece el corazón, pulmón y demás órganos? Muy bien, América Cabrera, es cierto, la actividad física hace esto. Ahí le puse algunos ejemplos: bailar, andar en bicicleta, ejercicio, la yoga infantil, la respiración. Podemos tener bastantes actividades, querido Eder, dentro de las actividades a desarrollar. Muy bien, tenemos recomendaciones que nosotros utilizamos para este componente. Por ejemplo, incentivar la participación de niñas y niños en actividades mixtas, incentivar la participación de la familia en actividades programadas, metodología esencialmente lúdica, lo explicó la Claudita, dado prioridad al juego motor, y podemos asociarlo al caminar. Por ejemplo, si el niño gatea, hay que dejarlo gatear para fortalecer todo lo que es la columna vertebral y las extremidades tanto inferiores como superiores. Gracias, Eder. Dice, muy bueno el manejo y la forma de comunicar de Claudia. Sí, 5 estrellas. Felicitaciones a Claudia. Un gusto haber trabajado con ella en este webinar porque también fue parte de mi proceso educativo. Proponer experiencias de aprendizaje en un bajo contexto lúdico en función de un grupo etario, respetando las individualidades. Proponer experiencias de aprendizaje que demandan tomar decisiones para el desarrollo de los juegos de forma individual y colectiva. Y eso también favorece la interacción. Aumentar experiencia motriz, la cuadrupedia, lo que yo le hablaba de gatear. Aprovechar de fortalecer el tren superior del cuerpo. Las sesiones deben ser de 60 mínimo minutos efectivos, como se pide, pero sabemos que la atención de las niñas y niños es corta, así que tenemos que aprovechar de seccionar esas partes de tiempo para poder lograr que tengamos la atención de nuestros niñas y niñas. Dice que tenemos que tener actividades de manera moderada, vigorosa. ¿Y cómo podemos hacerlo? También cuando podemos sentir nuestras pulsaciones o las pulsaciones de nuestros niños, cuando los vemos un poco agitados y sabemos que están con su carita roja, ya sabemos que su actividad ya está pasando un límite más o menos que supera esta moderada y ya la pasa a ser vigorosa. En actividades presenciales y remotas, las educadoras, ¿cierto?, participan activamente de las sesiones y las planificaciones. Y también está dentro de nuestro crecer en movimiento el trabajar, como les decía, conjuntamente con Junji en esta oportunidad. Y en el contexto sanitario del país se sugiere planificar actividades que puedan ser implementadas en espacios reducidos y en compañía, como también lo dijo la Claudita, de adultos responsables. En el caso de beneficiar y ejecutar actividades en su hogar, que sea de la mejor forma, de la forma más segura, ¿ya? ¿Qué logramos nosotros con esta actividad? Habilidades motrices básicas, con control corporal, reconocimiento corporal y sociabilización del espacio con otros objetos, autoconocimiento del cuerpo y de los demás, conocimiento de grupos alimenticios que constituyen una alimentación saludable, la diferenciación que les mostraba yo anteriormente, reconocer el juego y la actividad física sistemática como una actividad placentera. Buscar de esa forma que nuestras niñas y niños puedan disfrutar del juego y de aprender dentro de esto para lograr el movimiento, más aún en tiempos de pandemia. Muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado esta intervención, así que seguimos adelante con este webinar, espero que haya sido de su agrado. Claro que ha sido de nuestro agrado y del agrado de todas y todos los que nos están conectados en este momento. Qué interesantes datos nos entrega Pamela. El 84% de los niños y niñas son inactivos. Por eso es importante promover el deporte como una actividad placentera y disfrutar del juego, donde además se promueve la vida saludable y una alimentación saludable. Nuestro chat con muchas preguntas, donde Pamela las pudo contestar, donde claramente hemos disfrutado las 3 exposiciones,
Pero en este momento, además, vamos y agradecemos la relatoría de Pamela, que es la encargada de la actividad física del IND de Arica y Parinacota. Y es momento de ir respondiendo algunas preguntas que han surgido en el chat, donde Pamela pudo ir respondiendo, y valoramos los aprendizajes y la entrega de conocimiento que esta tarde nos entregaron las 3 expositoras de este webinar, el que ha sido denominado El juego y la recreación de la primera infancia en tiempos de pandemia por COVID-19. Entonces vamos a ir respondiendo, y la primera consulta la realizó Pauli Au, quien indica cómo se puede facilitar el juego libre en la casa, considerando que a veces no tenemos tanto espacio. Invitamos a responder esta pregunta a la psicóloga Paola Frugone. Paola, ¿qué nos puedes responder? Bueno, agradecer la pregunta, y efectivamente los hogares a veces no tenemos tanto espacio. Ya revisamos que a veces estamos haciendo algunos teletrabajos, ¿cierto? Están los hermanos en actividades educativas, y los más pequeños que se encuentran en el hogar también tienen esta necesidad de jugar. Yo voy a retomar algunas ideas que también planteó Claudia, planteó Pamela también, la importancia del espacio, que el espacio sea un espacio seguro y también pensado para los niños. Tenemos que hacer visible a los niños y las niñas en nuestro espacio de la familia, ¿cierto? Independiente de que podamos tener un espacio un poquito más reducido, quizá podemos acondicionar en algunos momentos los espacios que tenemos disponibles, ¿ya? Si son más pequeños, obviamente, facilitar el libre desplazamiento. Saber también que de pronto nos complicamos con los elementos para el juego. Cuando son más pequeños, fíjense que los niños no necesitan tantas cosas. De hecho, a los 3 meses se sitúa las caras como el principal elemento de juego. A través de guiños, de los gestos, ¿sí? Podemos ir interactuando y facilitando la sincronía del niño con el adulto, ¿sí? Como vamos respondiendo a través de las imágenes de nuestro rostro. En la medida en que los niños van creciendo, podemos utilizar materiales que están en nuestro hogar y que no revistan riesgo. No sé si a ustedes les ha pasado, probablemente la cocina sea casi como un laboratorio para los niños, porque hay muchos elementos que están al alcance, ¿cierto? Y por eso que es importante, si vamos a entregar elementos, que estén al alcance de los niños, y para que ellos puedan seleccionar y elegir cómo jugar. En este sentido, los adultos también, no imponer tanta norma o tanta regla. Si de pronto tenemos algunos elementos o algunos elementos en casa para los niños y niñas, pero nosotros a veces direccionamos mucho, y si estamos hablando de juego libre, la idea es que ellos definan cómo quieren jugar y que nosotros los adultos nos involucremos en ese juego. ¿Ya? Podemos hacerles preguntas de qué están haciendo, cómo se llaman los personajes, ¿ya? Y también en esos espacios reconocer que es posible que aparezcan emociones diversas, ¿ya? Y en este contexto de pandemia es probable que aparezcan algunas emociones como la rabia, como la pena, la frustración, y sugerir ahí apertura desde los adultos a reconocer esas emociones, a validar esas emociones y a permitir esa expresión, porque a través del juego, ya lo decíamos, los niños van expresando, van reconstruyendo, van resignificando lo que a ellos les está ocurriendo. Muchas veces replican a través del juego libre situaciones que están ocurriendo. Por ejemplo, y es para que no nos asustemos, si un niño o una niña ha presenciado una situación de duelo, ha participado en proceso de acompañamiento en la defunción de algún familiar, es probable que también repita aquellos ritos en el juego. Y eso es natural, eso está bien, no hay que asustarse con aquello. Entonces, darle espacio a las familias para que también provean y reconozcan que el juego no solamente es natural, sino que es algo que nos ayuda a los niños, les facilita el que ellos se encuentren en bienestar. Así que les invito a generar estos espacios en casa y a incorporarse a los papás, las mamás en estos espacios que nos hacen tanto bien a todos.
Gracias por esa respuesta, Paola. Y por último, quiero recoger lo importante, lo interesante que tú dices, que es, por eso digo, recogemos la invitación de relevar la importancia del juego e incorporarlo como adultos en este espacio y lo que nos deja, lo beneficioso que es. Y para finalizar, leeremos la última consulta formulada por Daniela Cortés, quien escribió en el chat de esta transmisión lo siguiente. Ella nos dice que durante esta pandemia muchos niños no se han relacionado con otros amiguitos. ¿Cuántos juegan solos igual aprenden o necesitan que alguien más de su edad pueda hacerlo? Por lo que los adultos estamos ocupados y no siempre podemos acompañarlos en sus juegos. Qué interesante pregunta y a ver si la puede responder Claudia Campos. Gracias. Efectivamente, los niños siempre aprenden. Si bien necesitan de este ente socializador, necesitan de esta otra persona que esté, y sobre todo si es otro niño al lado para poder ir desarrollando habilidades sociales, no necesariamente necesita, es como exclusivo. Si estamos en casa y estamos en tiempo de pandemia, no significa que el niño deje de aprender. Cuando estamos en casa, por eso lo decíamos también dentro del webinar, este adulto sensible, este adulto que quiera jugar, tener la disposición a jugar con los niños dentro de casa, hace y genera aprendizajes que son significativos a largo plazo. El niño aprende, como decía Pamela, bailando, como también lo propuso Paola, a través de este juego libre, y también cuando el adulto integra al niño en la cotidianeidad, ya lo decíamos anteriormente. Si yo estoy cocinando, puedo invitar al niño a cocinar conmigo, a jugar, y de esa manera yo le voy enseñando cantidades, por ende va aprendiendo, va divirtiéndose y va generando aprendizaje, ¿cierto? Entonces, yo le puedo ir enseñando texturas cuando estoy haciendo la cama. Esto es suave, esto es áspero. Podemos ir viendo el tema de las plantas también, el más menos, ponle más agua, ponle menos agua, el tema de ir observando la luz. Y nos va a ir diciendo que está claro, que está oscuro. Mira, ya se fue el sol, es hora de dormir, ir aportándole la rutina. Los niños aprenden siempre. Si bien el tener compañeros y el estar en compañía de otros niños les ayuda a desarrollar habilidades que son importantes para la vida, no significa que por estar en casa con la familia no puedan aprender. El niño aprende día a día y aprende con todo lo que lo rodea. Absolutamente con todo, incluso a través de los ejemplos que le dan los adultos. Así que hay que tener ojo con cómo nos comportamos nosotros como adultos en casa. Ahora, ojo también con las palabras que utilizamos, con el lenguaje y con todo lo que eso significa, porque nosotros somos referentes para los niños y las niñas. Por lo mismo, siempre tenemos que tratar de tener una conducta adecuada, ocupar el vocabulario que sea necesario y tratar de ser un buen ejemplo dentro de lo posible. Ayudar, como decía Paola, a reconocer esos sentimientos, validar las emociones para que estos niños también se vayan sintiendo que son parte de este grupo familiar. No porque sean los más pequeños de la casa significa que no tienen opinión o que no tienen voz. Nosotros somos los encargados de ir recalcando y rescatando el valor de los niños dentro de las familias, que a la larga se convierten en el motor de la familia. Todo gira en torno a ellos y son nuestros tesoros más valiosos. Por ende, cada uno de nosotros tiene la vital responsabilidad de ir educando a todos los niños que estén a nuestro alrededor. Así que, sí, respondiendo a la pregunta, Gabriela, sí, los niños siempre aprenden y no necesitan estar siempre en compañía de otros niños, sino hay gente que los quiera y los entienda. Muchas gracias. Y claro que nos respondes, Claudia. Y de esta forma damos por finalizado este encuentro virtual. Agradecemos la participación de nuestras expositoras y también agradecemos la atención de las personas que se conectaron, porque esta es una instancia de conocimiento, reflexión, que sin duda enriquece a la sociedad. Porque para Junji son importantes los valores institucionales y nuestro compromiso es ser responsable con los desafíos de la primera infancia. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.